Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriel Alberto Buenfil Marín. Actualmente curso el tercer cuatrimestre del doctorado en Administración. El día de hoy, para la materia Seminario de Derecho Corporativo impartida por la doctora Karina del Carmen Nájera Cáceres, hablaremos sobre el derecho mercantil. Los temas a tratar serán la conceptualización del derecho mercantil, elementos y características, actos y sujetos de comercio, la empresa mercantil, sus elementos, objeto y características. Es decir, que de este tema tan importante hoy día lo vamos a conceptualizar para poderlo comprender y vamos a ver tanto los derechos como las obligaciones que surgen a partir de él para conocer las leyes que lo rigen, sus fundamentos y así poder nutrir nuestro concepto del comercio, ya que hoy en día con las nuevas tecnologías es muy fácil involucrarse en este mundo del comercio, ya cualquiera tiene la facilidad de estar a un clic, de poder empezar a comercializar algunos productos, sin embargo no conocen las leyes que rigen este mundo del comercio y se podrían involucrar en problemas sin siquiera saberlo. Entonces, es de suma importancia este tema, no solamente para las empresas, sino para todos aquellos que se involucran hoy en día en el mundo del comercio. Así que, hablando del derecho mercantil, eh, desde la antigüedad ha sido un poquito complicado poder definir qué es el derecho mercantil, puesto que desde la antigüedad se mencionaba que conforme se iba evolucionando eh, el mercado, iban surgiendo nuevas maneras de conceptualizarlo, pues se adaptaban a las necesidades que iban surgiendo. Eh, He tomado alguna definición, como por ejemplo esta de Elvia Quintana, que es una reconocida investigadora por la UNAM de las leyes jurídicas, que menciona que el derecho mercantil es el conjunto de normas jurídicas que regula los bienes y servicios, a las personas físicas o morales que actúan, las relaciones que derivan de las mismas y los procedimientos administrativos y procesales que sirven para resolver controversias mercantiles. Y precisamente hablando de controversias, esta definición ha sido un poquito criticada precisamente porque no todos los bienes y los servicios, como ella menciona, que se regulan por las normas jurídicas, tendrían que ver precisamente con el comercio. Entonces, eh, ahora vamos a ver cómo intentando resolver este tipo de ambigüedades, Joaquín Garrigues menciona que el derecho que regula los actos de comercio pertenecientes a la explotación de industrias mercantiles organizadas, es decir, actos de comercio propios, y los realizados ocasionalmente por comerciantes y no comerciantes, actos de comercio impropios o accidentales, como veremos más adelante, que el legislador considera mercantiles, así como el estatuto del comerciante o empresario mercantil individual y social y los estados de anormalidad en el cumplimiento de sus obligaciones. Aquí, como vemos, Joaquín Garrigues intenta no dejar ningún margen de error, ¿no? Intenta decir que el derecho mercantil regula todo lo que se podría llegar a considerar un acto de comercio, no solamente lo que es propio, sino hasta lo impropio. Eh, Como podemos darnos cuenta, hoy en día hay muchísimas personas, por eso he decidido poner la imagen de las nenis que hoy en día están así como que muy actuales, muy famosas, puesto que son ese tipo de persona que siendo un comercio impropio deciden promocionar sus productos por medio de las redes sociales y entregarlas en lugares que no están establecidos, ¿no? Por ejemplo, en los centros de alguna ciudad, en puntos comunes como las plazas, y que de alguna u otra manera están realizando el comercio
Sin embargo, no cumplen con sus obligaciones de comerciantes. Entonces, por eso mencionaba que es muy importante conocer el derecho mercantil, no solamente para las empresas, sino para todos aquellos que de alguna u otra manera ejercemos el comercio. Los elementos que componen el derecho mercantil podemos encontrar que intervienen directamente los pilares fundamentales del mismo, como son el acto de comercio como norma delimitadora, el comercio, el comerciante, perdón, como sujeto del mismo y la cosa mercantil como el objeto de la relación jurídica mercantil. Las características del derecho mercantil podemos ver que es un derecho individualista, es decir, que se centra en aquellas transacciones entre particulares, dejando de lado aquellas relaciones en donde participan los organismos de orden público o empresas gubernamentales. Es de naturaleza consuetudinaria. Cuando hablamos de su naturaleza consuetudinaria, nos referimos a que para crearlo se han utilizado las costumbres y tradiciones comerciales entre los países y comerciantes para construir una normativa. Suele ser progresivo. Esta característica señala que no es un estatuto establecido fijamente, sino que ha de ir evolucionando, actualizándose y adaptándose a las condiciones sociales y económicas actuales que deba regular. Es global o internacionalizado. Al incluir cada vez más relaciones entre países y regiones del mundo, debe establecer y mantener un entorno justo para las transacciones comerciales internacionales y las empresas transnacionales. Es un derecho profesional, puesto que esta característica señala que el derecho mercantil se enfoca en un segmento especial del sector profesional, el comercial y empresarial, y es ordenador, ya que se involucra de manera directa en las organizaciones y en todas aquellas transacciones comerciales en las que éstas se involucran. ¿Qué es un acto comercial? Se denomina como acto comercial o acto de comercio a todos aquellos actos jurídicos derivados de los intercambios de bienes y servicios regulados por el derecho mercantil. En algunas otras palabras podríamos mencionar la compraventa de productos o servicios. Actos comerciales son, por ejemplo, la compraventa y arrendamiento de bienes inmuebles, es decir, casas, terrenos, la compraventa de títulos de valor de sociedades mercantiles, los actos inherentes a las empresas de abastecimientos y suministros, operaciones de mediación mercantil, las operaciones de bancos, cheques, todo lo que tenga que ver con operaciones bancarias, contratos de seguros, por ejemplo, como mencionaba, los cheques, letras de cambio, remesas, contratos celebrados entre comerciantes, contratos relacionados con el comercio marítimo o aéreo. El derecho mercantil en México encuentra su apoyo en el Código de Comercio y el Código Civil Federal, en compañía de la Ley General de Sociedades Mercantiles, la Ley de Comercio Exterior, la Ley de Concursos Mercantiles, la Ley de Instituciones de Crédito, entre otros más. Todos estos son los fundamentos legales del derecho mercantil en México. Las fuentes del derecho mercantil tenemos que conforman por formales y materiales. Las fuentes formales serían la ley, tratados aprobados por el Congreso y la jurisprudencia. Y las fuentes materiales del derecho mercantil son usos y costumbres y la doctrina jurídica. En cuanto a la ley, tenemos que es la norma jurídica establecida por el Poder Legislativo Federal en materia de comercio y a la que deben sujetarse todas las personas, sean físicas o morales, para realizar cualquier acto de gobierno, de comercio. Tratados aprobados por el Congreso. Son todos aquellos acuerdos escritos entre naciones que con apoyo del derecho internacional rigen el ecosistema jurídico comercial. La jurisprudencia se encuentra construida a través de los acuerdos y resoluciones dictadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En cuanto a las fuentes materiales del derecho mercantil, tenemos los usos y costumbres, que consiste en los actos y usos repetidos constante y continuamente por las empresas que pueden ser considerados como prácticas generales en el entorno comercial. En cuanto a la doctrina jurídica, tenemos que es el conjunto de derechos, teorías e investigaciones realizados por expertos que explican el contenido de la ley. Los sujetos del derecho mercantil. Bueno, en primer lugar, comerciantes viene del latín eh, que vendría a significar con un producto para comercializar, ¿no? Son aquellas personas que intervienen en un acto de comercio independientemente de si desempeñan esa actividad o no, y que por lo tanto se les aplica el derecho mercantil. Las personas pueden ser físicas o morales, que están ligadas en un momento determinado a una relación jurídica mercantil. Es decir, que para la ley, eh, nosotros pudiésemos ser comerciantes sin saberlo o sin querer serlo. Es decir, que, por ejemplo, como mencionábamos, todas aquellas personas que ofrecen sus productos en Internet sin tener un lugar establecido fijo y que a unas sabiendas que deberían registrarse y que deberían legalizar su negocio, eh, pues deciden a final de cuentas no querer darse cuenta de que están terminando siendo comerciantes y que tienen obligaciones que cumplir. Por lo tanto, también tendrían derechos, ¿no? Si a final de cuentas terminas involucrado en algún problema legal, pues tus derechos podrían ayudarte, no solamente son problemas, las obligaciones. Sin embargo, pues es un poquito complicado verlo así, ya que las personas piensan que les va a salir más costoso por todos los impuestos que tendría que ver con el SAT, registrar o fiscalizar sus cuentas. Entonces, aún en México se le tiene miedo a esta situación. Las clases de comerciantes, pues tenemos los comerciantes profesionales que ejercen el comercio como su ocupación ordinaria y desde luego son las sociedades constituidas con arreglo a las leyes mercantiles. Los comerciantes accidentales son, como bien mencionaba, todas estas personas que no tienen un lugar establecido y que sin embargo terminan siendo comerciantes. Los requisitos legales para ejercer el comercio son inscribirse en el registro público del comercio, mantener un sistema de contabilidad y conservar la correspondencia que tenga relación con el giro de la empresa. Es obligatorio hacer todos los puntos anteriores. En cuanto a la empresa mercantil, la empresa es una organización de personas que buscan la obtención de un beneficio económico mediante el desarrollo de una actividad en particular. También es definida como el conjunto de cosas y derechos combinados para obtener o ofrecer al público bienes y servicios con un propósito de lucro. Factores independientes, pues los factores tienen a su cargo la dirección de alguna empresa o establecimiento, están autorizados para contratar, ya sea por cuenta propia o por delegación, es decir, estos vendrían a ser los gerentes o directivos, y los dependientes son personas que desempeñan constantemente una o algunas gestiones del gobierno, del comercio, es decir, que son ayudantes de la empresa, ¿no? En cuanto a las prohibiciones que existen para algunas personas de ejercer el derecho mercantil, se encuentran los corredores públicos, los quebrados que no hayan sido rehabilitados y condenados por delitos contra la propiedad. Algunas incompatibilidades para ejercer este derecho mercantil son los corredores públicos, como mencionábamos, notarios públicos, funcionarios judiciales que por su naturalidad pues, no podrían ejercer, y corporaciones eclesiásticas y clérigos, jueces y magistrados civiles. Los agentes aduanales son todos aquellos personas autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria mediante una patente para promover el despacho de las mercancías en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la ley. Y pues creo que es un tema de suma importancia conocerlo, precisamente para saber nuestros derechos, nuestras obligaciones, saber qué es lo que nos corresponde como personas que debamos conocer.
La gran importancia en nuestra sociedad del derecho mercantil, no solo como un actor relevante al momento de regular y supervisar la variedad de transacciones comerciales que se dan día a día en el mundo, sino como una herramienta influenciadora en futuras relaciones comerciales entre empresas.